En la Atenas del siglo V a.C., una ciudad vibrante y en plena efervescencia cultural, surgió una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento humano, Sócrates. Aunque no dejó escritos propios, su impacto se extendió a través de sus discípulos, especialmente Platón, quien recogió sus enseñanzas en los famosos diálogos socráticos. En un momento en que la ciudad destacaba por sus avances en la democracia, el arte y la filosofía, Sócrates irrumpió con una metodología que desafiaba las creencias más arraigadas de la sociedad ateniense. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, Sócrates hacía preguntas. Su enfoque, conocido como el método socrático, consistía en dialogar e interrogar de manera insistente hasta que los interlocutores, a menudo ciudadanos, políticos o jóvenes, se vieran obligados a confrontar su propia ignorancia. En aquellos días, los sofistas, maestros que enseñaban retórica a cambio de dinero, eran bien conocidos en Atenas. Ellos educaban a los jóvenes sobre cómo argumentar con eficacia en la política y los tribunales. Sócrates, sin embargo, rechazaba esta idea. Para él, la sabiduría verdadera no se podía vender ni se limitaba a la simple capacidad de persuadir. Sócrates creía que la auténtica sabiduría era el reconocimiento de la propia ignorancia y que el conocimiento solo podía surgir del cuestionamiento continuo. Esto lo convertía en una figura incómoda, porque con frecuencia hacía tambalear los cimientos del conocimiento tradicional y la autoridad. Sócrates no solo era maestro de ideas, sino también un hombre que creía profundamente en la moral y en el bien común. Creía que el alma era la esencia del ser humano y que su perfeccionamiento, a través del conocimiento y la virtud, debía ser el objetivo último de la vida. Su misión, según él, era despertar a la gente de su complacencia y guiarlos hacia una vida más examinada y ética. Como él mismo afirmó en uno de los diálogos de Platón, una vida sin examen no merece ser vivida. Sin embargo, sus continuas críticas a las figuras públicas y su costumbre de hacer preguntas incómodas lo convirtieron en un hombre controvertido. Aunque era ampliamente respetado por algunos, también era visto como una amenaza por otros. Es importante entender que Atenas en esa época no era simplemente una ciudad democrática, sino también un lugar lleno de tensiones internas. Tras la devastadora guerra del Peloponeso, que había dejado a la ciudad debilitada y humillada, la democracia estaba en crisis. Había un creciente resentimiento hacia aquellos que parecían desafiar el orden social, y Sócrates, con su manera de socavar las creencias tradicionales y su influencia sobre la juventud, fue visto por algunos como un peligro para la estabilidad. Fue precisamente en este contexto que Sócrates fue acusado de dos delitos graves: corromper a los jóvenes de Atenas y no reconocer a los dioses oficiales de la ciudad. Sus críticos argumentaban que Sócrates, a través de su enseñanza, estaba sembrando la duda en las mentes de los jóvenes y alejándolos de las normas y tradiciones que mantenían unida a la sociedad. A esto se sumaba la acusación de que Sócrates introducía nuevas deidades, o al menos, no mostraba el respeto debido a los dioses de la polis. Para los atenienses, profundamente religiosos, esta era una falta que no se podía tomar a la ligera. En una sociedad donde la religión y la política estaban profundamente entrelazadas, cuestionar los dioses era visto como un acto subversivo que podría desestabilizar el orden social. La paradoja en todo esto es evidente. Sócrates, un hombre dedicado al conocimiento, la verdad y la moral, fue acusado de ser una amenaza para la moral y la cohesión social. Este hombre, que había pasado su vida buscando la verdad y desafiando a los poderosos en nombre de la justicia, ahora se encontraba en el centro de un juicio que lo acusaba de ser un enemigo del Estado. No fue una sorpresa, entonces, que el juicio de Sócrates se convirtiera en un evento profundamente político. A lo largo del juicio, Sócrates mantuvo su postura desafiante. No solo se negó a disculparse por sus acciones, sino que también utilizó el juicio como una plataforma para continuar su misión filosófica.
En su famosa Apología, que fue registrada por Platón, Sócrates se defendió diciendo que, lejos de corromper a los jóvenes, les había enseñado a pensar por sí mismos. Rechazó las acusaciones de impiedad, argumentando que creía en la voluntad divina más que en los rituales vacíos de la religión tradicional. Sin embargo, su tono desafiaba las normas del juicio y su negativa a inclinarse ante los jueces o a ofrecer una defensa convencional hizo que se ganara más enemigos que aliados. A pesar de sus esfuerzos por argumentar su inocencia desde un plano filosófico, los jueces lo consideraron culpable. Fue sentenciado a muerte mediante la ingestión de cicuta, un veneno letal. A Sócrates se le ofreció la opción de exiliarse, pero él la rechazó. En su mente, huir habría significado traicionar sus principios y su creencia en la justicia de sus acciones. Para él, era preferible morir antes que renunciar a lo que consideraba una vida virtuosa. Así se planteó una paradoja aún más profunda. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió buscando la verdad y defendiendo la moral fuera condenado a muerte por ser, supuestamente, un peligro para la sociedad? Sócrates no había cometido ningún crimen violento, no había robado, ni conspirado contra el Estado. Todo lo que había hecho era enseñar, preguntar y desafiar las creencias de los demás. Sin embargo, esto fue suficiente para que la sociedad lo viera como una amenaza. La muerte de Sócrates plantea una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy. ¿Por qué las sociedades, incluso las más avanzadas, a veces rechazan a aquellos que las invitan a cuestionar sus propias creencias? A través de su vida y su muerte, Sócrates nos obliga a reflexionar sobre el precio de la verdad y sobre el costo de desafiar el status quo. Es aquí donde la figura de Sócrates se eleva por encima de su tiempo y se convierte en un símbolo eterno. Aunque los jueces atenienses creyeron que estaban eliminando una amenaza para su sociedad, en realidad dieron lugar al nacimiento de una leyenda. La muerte de Sócrates no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de su inmortalidad filosófica. Después de la devastadora guerra del Peloponeso, Atenas se encontraba en una encrucijada histórica. Había pasado de ser la ciudad más poderosa y prestigiosa de Grecia a una polis debilitada y humillada tras su derrota ante Esparta. Este conflicto no solo trajo consigo pérdidas territoriales y económicas, sino también una profunda crisis de identidad y gobernanza. La democracia ateniense, que alguna vez se había considerado un modelo a seguir, estaba en crisis, enfrentando el resentimiento de aquellos que culpaban al sistema por la derrota. El tejido social, que antes había sido cohesionado y dinámico, ahora estaba plagado de desconfianza, división y un fuerte deseo de encontrar culpables. El resentimiento hacia las élites y hacia aquellos que parecían desafiar el orden establecido crecía con fuerza en este ambiente de inestabilidad. Los ciudadanos, cansados y desilusionados, veían en las figuras públicas y en los intelectuales potenciales chivos expiatorios para sus problemas. Atenas había sido un centro de innovación política, filosófica y artística, pero ahora los cambios radicales que una vez habían impulsado el progreso parecían amenazas al orden tradicional. En este escenario, la búsqueda de estabilidad se imponía sobre la tolerancia al pensamiento crítico y a la disidencia. Y fue en este clima cargado donde Sócrates emergió como una figura controvertida. El sistema democrático ateniense, que había florecido bajo líderes como Pericles, estaba siendo cuestionado desde dentro. Tras la guerra, el liderazgo de la ciudad había sido inestable y había pasado por periodos de oligarquía, como el gobierno de los 30 tiranos, que solo añadió más descontento y violencia a una sociedad ya fracturada. A pesar de la restauración de la democracia, la confianza en el sistema se había erosionado. Muchos atenienses empezaban a preguntarse si la democracia realmente servía al bien común o si permitía que aquellos con menos conocimiento y menos responsabilidad tomaran decisiones cruciales para el destino de la ciudad. La incertidumbre y el miedo se convirtieron en el telón de fondo de la vida cotidiana en Atenas.
Fue en este entorno que Sócrates, ya en la segunda mitad de su vida, se volvió cada vez más notorio por sus prácticas filosóficas. A diferencia de otros maestros de la época, Sócrates no cobraba por sus enseñanzas. Su objetivo no era acumular riqueza o fama, sino provocar una transformación en la manera en que las personas pensaban y vivían. A través de su método socrático, que consistía en hacer preguntas profundas y a menudo desconcertantes, obligaba a sus interlocutores a examinar sus creencias más íntimas. Sócrates no ofrecía respuestas definitivas, sino que cuestionaba lo que los demás daban por hecho. Para él, el conocimiento real solo podía alcanzarse a través del autoexamen y la constante búsqueda de la verdad. Sin embargo, su enfoque contrastaba profundamente con el de los sofistas, los maestros más populares de la época. Los sofistas eran conocidos por enseñar retórica y persuasión, habilidades que eran especialmente útiles en el contexto político y judicial de Atenas. Enseñaban a sus estudiantes, a menudo por una considerable suma de dinero, cómo construir argumentos convincentes, independientemente de la verdad subyacente. Para los sofistas, la capacidad de argumentar con eficacia y persuadir a las multitudes era el camino hacia el éxito personal y el poder en una sociedad democrática. Esta visión pragmática del conocimiento se basaba en la creencia de que la verdad era relativa y que lo importante no era lo que era justo o correcto, sino lo que podía ser presentado de manera persuasiva. Sócrates, por otro lado, veía a los sofistas como mercaderes del conocimiento, preocupados únicamente por su beneficio personal y no por el bien común. Para él, el conocimiento no debía estar al servicio del poder o la riqueza, sino de la virtud y la justicia. Creía que la sabiduría auténtica consistía en reconocer la propia ignorancia y que la única forma de aproximarse a la verdad era a través de un diálogo sincero y honesto. Esta postura lo convirtió en una figura sumamente polémica en la Atenas de su tiempo. El conflicto entre Sócrates y los sofistas no era meramente académico. En una sociedad que valoraba la retórica y la persuasión, Sócrates se alzaba como un crítico feroz de aquellos que utilizaban el lenguaje para manipular y obtener poder. Mientras los sofistas enseñaban a sus discípulos cómo ganar debates y triunfar en la arena política, Sócrates intentaba enseñar a la gente cómo vivir una vida virtuosa, a menudo cuestionando las propias bases de la política y la ética ateniense. Esta oposición lo colocaba en el centro de un debate más amplio sobre la dirección en la que Atenas debía moverse tras la guerra. El impacto de Sócrates, sin embargo, iba mucho más allá de sus críticas a los sofistas. Su influencia sobre los jóvenes atenienses, especialmente aquellos de familias aristocráticas, era motivo de gran preocupación para muchos ciudadanos. Sócrates no buscaba seguidores en el sentido tradicional, pero su manera de desafiar las creencias establecidas atraía a aquellos que estaban insatisfechos con la sociedad tal como era. Entre sus discípulos más conocidos estaba Alcibíades, una figura controvertida que había traicionado a Atenas durante la guerra del Peloponeso, y Platón, quien más tarde se convertiría en uno de los filósofos más importantes de la historia. Para los críticos de Sócrates, esta asociación con jóvenes influyentes, muchos de los cuales terminaron jugando roles clave en momentos difíciles para Atenas, era una prueba más de su potencial peligrosidad. En una sociedad que buscaba estabilidad tras años de guerra y conflicto interno, las ideas de Sócrates representaban una amenaza. Al cuestionar las bases del poder, la religión y la moral, estaba desafiando el mismo tejido social de Atenas. Mientras los sofistas enseñaban cómo aprovechar el sistema para beneficio personal, Sócrates abogaba por un tipo de vida que, en su esencia, era subversiva, una vida dedicada al autoexamen, la verdad y la virtud, independientemente de las convenciones sociales o las expectativas políticas. La creciente influencia de Sócrates sobre los jóvenes, su crítica al sistema y su negativa a participar en la política tradicional lo convirtieron en el blanco perfecto en un momento de creciente paranoia y desconfianza en Atenas. Tras la derrota en la guerra,
Muchos ciudadanos estaban desesperados por encontrar culpables que explicaran la decadencia de la ciudad. Y aunque Sócrates nunca había intentado obtener poder político ni había instigado revoluciones, su filosofía era vista como subversiva por aquellos que temían que Atenas ya no pudiera soportar más cambios. Para aquellos que defendían el orden establecido, Sócrates no era simplemente un filósofo incómodo. Era un hombre que estaba sembrando la semilla de la discordia en una ciudad que ya había sufrido demasiadas divisiones. Y aunque no era responsable directo de los problemas de Atenas, sus ideas, su influencia sobre los jóvenes y su crítica a las convenciones políticas y religiosas lo convirtieron en un chivo expiatorio conveniente. Sócrates se había convertido, en los ojos de muchos atenienses, en un símbolo de lo que estaba mal en su ciudad: la corrupción de los valores tradicionales, la influencia perniciosa sobre los jóvenes y la creciente desconfianza en la democracia. En este clima de incertidumbre y miedo, fue fácil para sus enemigos políticos reunir suficientes apoyos para llevarlo a juicio. Sócrates no había buscado ser un mártir, pero en la Atenas postguerra del Peloponeso, su filosofía y su vida eran vistas como una amenaza que ya no podía ser tolerada. Las acusaciones formales que se levantaron contra Sócrates en su juicio en el año 399 a.C. se centraban en dos cargos principales que, en la Atenas de la época, tenían profundas implicaciones políticas y sociales. El primero era la acusación de corromper a la juventud, es decir, de influir negativamente en los jóvenes atenienses, alejándolos de las normas y creencias tradicionales que sostenían la estructura de la sociedad. El segundo cargo era el de no reconocer a los dioses de la ciudad, lo que equivalía a un acto de impiedad, visto como una grave amenaza a la cohesión y seguridad de Atenas, ya que los dioses jugaban un papel central en la vida pública y privada de los ciudadanos. Sócrates no enseñaba en el sentido convencional de la palabra. Más bien, él interactuaba con sus conciudadanos, desafiando sus ideas y haciéndoles preguntas incómodas. Lo hacía en los espacios públicos de Atenas, como el Ágora, donde cualquiera podía escuchar sus diálogos y participar en ellos. Los jóvenes, especialmente aquellos de familias adineradas o influyentes, eran particularmente atraídos por sus debates, fascinados por su manera de exponer las contradicciones y falacias en las creencias de aquellos que se consideraban sabios. Sócrates les mostraba que las certezas que habían heredado de sus padres, maestros y la tradición no siempre resistían el análisis crítico. Este proceso de cuestionamiento radical encendía en los jóvenes una chispa de curiosidad, pero también, en algunos casos, una inclinación a desafiar las convenciones establecidas. La juventud ateniense, al estar tan involucrada en la vida política y social de la ciudad, era vista como el futuro de Atenas, y cualquier influencia que pudiera desviarlos del camino tradicional era vista con recelo. Para muchos ciudadanos, el hecho de que Sócrates animara a los jóvenes a examinar críticamente la política, la religión y la moral ateniense era interpretado como una amenaza directa. Sócrates no enseñaba una doctrina específica, pero al cuestionar todo lo que los jóvenes habían dado por sentado, los estaba empujando a una forma de pensamiento que podía ser percibida como subversiva. Los padres y las figuras de autoridad empezaron a ver en Sócrates a un peligroso instigador que, con sus preguntas, alejaba a los jóvenes de los valores que mantenían la estabilidad de la sociedad. La acusación de corromper a la juventud también estaba vinculada a la asociación de Sócrates con figuras polémicas de la política ateniense. Dos de sus más notorios seguidores, Alcibíades y Critias, se convirtieron en figuras sumamente controversiales que no hicieron más que empeorar la percepción pública de Sócrates. Alcibíades, por ejemplo, era conocido por su belleza y carisma, pero también por su ambición y falta de escrúpulos. Durante la guerra del Peloponeso, había traicionado a Atenas al aliarse con Esparta, y luego con Persia, lo que lo convirtió en un traidor a ojos de muchos atenienses. Aunque Sócrates no compartía las decisiones de su alumno, su estrecha relación con Alcibíades manchaba su reputación.
El hecho de que un hombre al que Sócrates había considerado cercano hubiera actuado en contra de Atenas en uno de sus momentos más críticos contribuyó a la idea de que Sócrates era una influencia corruptora. Critias, por su parte, fue uno de los líderes de los 30 tiranos, un gobierno oligárquico impuesto por Esparta tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Este breve pero violento régimen fue responsable de la ejecución y exilio de muchos ciudadanos atenienses. Critias, siendo un antiguo alumno de Sócrates, era visto por muchos como un testimonio más del peligro que las enseñanzas del filósofo representaban. Aunque Sócrates había intentado distanciarse de las acciones de Critias y nunca había apoyado el régimen de los 30 tiranos, la asociación era difícil de borrar de la mente del público. En una Atenas que intentaba reconstruirse tras la guerra, el vínculo de Sócrates con estos personajes era suficiente para que muchos lo consideraran culpable por asociación. La segunda acusación que se levantó contra Sócrates fue quizás aún más grave en el contexto religioso y cultural de la Atenas antigua: no reconocer a los dioses de la ciudad y, supuestamente, introducir nuevos dioses. La religión en Atenas no era una cuestión de fe privada, como lo entendemos en el mundo moderno, sino que estaba profundamente entrelazada con la vida política y cívica. Los rituales y sacrificios en honor a los dioses eran fundamentales para la cohesión social, y la idea de que un ciudadano prominente como Sócrates pudiera estar minando estas creencias sagradas era extremadamente preocupante para sus contemporáneos. Sócrates, en sus diálogos, a menudo hacía referencias a un daimon o espíritu interior que, según él, le hablaba y le guiaba. Aunque Sócrates nunca afirmó que este daimon fuera un dios en el sentido tradicional, la idea de que recibiera una especie de guía divina que no estaba alineada con los dioses de la ciudad fue vista como una señal de impiedad. Para los atenienses, que estaban acostumbrados a una religión politeísta y cívica, esta noción era extraña y peligrosa. Atenas, tras su derrota en la guerra, estaba especialmente sensible a cualquier posible ofensa hacia los dioses, ya que muchos creían que sus problemas habían sido un castigo divino por no haber honrado adecuadamente a sus deidades. Además, el cuestionamiento que Sócrates hacía de las creencias religiosas tradicionales podía interpretarse como un desafío al propio fundamento de la religión cívica. En un diálogo platónico, Sócrates llega a cuestionar la moralidad de algunos de los mitos tradicionales, como el de los dioses peleándose y actuando de manera inmoral. Este tipo de críticas no solo eran vistas como impías, sino también como subversivas. Al sembrar la duda sobre la moralidad de los dioses, Sócrates también estaba desafiando el orden social que dependía de esos mitos y de la estructura religiosa que los sustentaba. A lo largo de su juicio, Sócrates se defendió de estas acusaciones con su característica ironía y desafío. Negó estar corrompiendo la juventud y afirmó que, lejos de ser una influencia negativa, estaba haciendo un servicio a la ciudad al obligar a los jóvenes a pensar críticamente y a no aceptar las cosas sin cuestionarlas. En cuanto a la acusación de impiedad, Sócrates insistió en que siempre había honrado a los dioses y que su daimon no era un nuevo dios, sino simplemente una manifestación de su propia conciencia o guía interior. Sin embargo, en el juicio, estos argumentos cayeron en oídos sordos. La mayoría de los ciudadanos que componían el jurado ya habían decidido su culpabilidad mucho antes de que Sócrates hablara en su defensa. Para ellos, Sócrates representaba un desafío a la estabilidad de la ciudad. En una época de crisis, no había lugar para la duda o el cuestionamiento de las creencias tradicionales. Atenas necesitaba restaurar el orden y la cohesión, y Sócrates, con su insistente cuestionamiento de todo y su influencia sobre los jóvenes, era visto como un obstáculo para ese objetivo. La impiedad y la corrupción de la juventud eran, en muchos sentidos, acusaciones que ocultaban una verdad más profunda. Sócrates había desafiado no solo las creencias y valores de su tiempo, sino también el propio sistema político y religioso en el que Atenas se sustentaba. A los ojos de sus acusadores, Sócrates era un hombre que,
al corromper las mentes de los jóvenes y al cuestionar a los dioses, estaba socavando los cimientos mismos de la ciudad. Y en un momento en que Atenas estaba buscando desesperadamente recuperar su grandeza, no había lugar para alguien que estuviera dispuesto a cuestionarlo todo. El juicio de Sócrates, que tuvo lugar en el año 399 a.C., es uno de los episodios más fascinantes y controvertidos de la historia de la filosofía. Aunque Sócrates ya era una figura conocida y polémica en Atenas, su procesamiento fue un evento decisivo que expuso las tensiones latentes en la sociedad ateniense de la época. Se encontraba acusado de dos cargos principales: corromper a la juventud y no reconocer a los dioses de la ciudad. Frente a estas acusaciones, Sócrates no se defendió de la manera en que sus jueces, y probablemente el público en general, esperaban. En lugar de humillarse ante ellos o suplicar clemencia, Sócrates optó por una defensa basada en la lógica y en su ya famoso método socrático, que consistía en interrogar a sus acusadores y exponer las inconsistencias de sus argumentos. Este estilo de defensa, aunque coherente con su forma de vida y pensamiento, fue interpretado por muchos como una actitud desafiante y arrogante. Desde el comienzo de su discurso, registrado por su alumno Platón en la Apología de Sócrates, se puede percibir que Sócrates no tenía intención de congraciarse con el jurado. A lo largo de su defensa, Sócrates fue fiel a su principio de que una vida no examinada no merece ser vivida, y en lugar de tratar de justificar sus actos o mostrar arrepentimiento, usó su tiempo en el juicio para continuar con su misión filosófica: exponer la ignorancia de aquellos que se creían sabios. Sócrates, en su defensa, explicó que su labor no era corromper a los jóvenes, sino hacer que ellos, al igual que el resto de los ciudadanos, se cuestionaran a sí mismos y sus creencias. Insistió en que no era un maestro que impartía conocimientos, sino más bien alguien que, a través del cuestionamiento, les ayudaba a descubrir la verdad por sí mismos. Para él, la verdadera sabiduría residía en reconocer la propia ignorancia, algo que él había descubierto a través de su diálogo con otros. Sin embargo, este enfoque de la autoindagación fue visto por muchos como una amenaza, especialmente en una Atenas que acababa de pasar por la dolorosa experiencia de la guerra del Peloponeso, donde la estabilidad y el orden social eran de suma importancia. Uno de los momentos más memorables del juicio fue cuando Sócrates interrogó a Meleto, el principal acusador. Sócrates, utilizando su característico método de preguntas, hizo que Meleto cayera en contradicciones sobre las acusaciones de que Sócrates corrompía a los jóvenes. Sócrates argumentó que, si realmente estaba corrompiendo a los jóvenes, lo hacía sin intención, porque nadie, según él, desearía deliberadamente hacer daño a su propia comunidad. Esta idea era central para su defensa. Si estaba actuando de manera incorrecta, lo hacía de manera no intencionada y, por lo tanto, no merecía ser castigado. No obstante, su insistencia en desmontar lógicamente las acusaciones no tuvo el efecto que podría haber esperado. En lugar de ganar simpatías, su tono irreverente y su disposición a poner en duda el juicio de los atenienses irritaron aún más al jurado. Otro punto crucial en la defensa de Sócrates fue su rechazo a mostrarse como una víctima. A diferencia de otros acusados de la época, que solían suplicar misericordia o apelar a la compasión del jurado mostrando a sus familias llorando o implorando, Sócrates se mantuvo firme en su postura. Él no veía razón alguna para suplicar, ya que, según su visión, no había hecho nada malo. Para Sócrates, el mayor mal no era la muerte, sino la injusticia. Al no admitir ninguna culpa, ni real ni percibida, Sócrates no les dio a sus jueces la oportunidad de mostrarle clemencia. Sócrates también aprovechó su defensa para explicar su famosa misión divina. Según él, el oráculo de Delfos había proclamado que no había hombre más sabio que Sócrates. Sócrates interpretó esta afirmación no como un elogio, sino como una tarea. Se dedicó a probar que otras personas, especialmente aquellas que se consideraban sabias,
en realidad no lo eran. Fue esta búsqueda de la verdad y su dedicación a hacer preguntas lo que, según él, le valió el rechazo de muchos. Sócrates no dudó en declarar que su misión como moldeador de las conciencias atenienses era más importante que su propia vida. No temía la muerte, ya que, en sus palabras, no sabemos si es una bendición o una maldición. Temía, más bien, vivir una vida sin cuestionamiento y sin virtud. Después de su desafiante defensa, el veredicto fue claro: el jurado lo halló culpable. En el sistema judicial ateniense, tras un veredicto de culpabilidad, tanto el acusado como los acusadores podían proponer una pena, y el jurado decidiría entre ellas. Los acusadores propusieron la pena de muerte. Sócrates, fiel a su carácter, propuso que en lugar de ser castigado, se le premiara con manutención estatal en el Pritaneo, un honor reservado para los héroes de la ciudad. Esta sugerencia, por supuesto, fue vista como una burla por el jurado, lo que probablemente aumentó el resentimiento hacia él. Sin embargo, tras esta provocación, Sócrates ofreció una alternativa más seria: pagar una multa modesta. Algunos de sus amigos, como Platón y Critón, propusieron una cantidad mayor, pero Sócrates no parecía dispuesto a negociar. Finalmente, el jurado decidió que la pena sería la muerte, un castigo que Sócrates aceptó con calma y dignidad. A pesar de que muchos creían que podría haber evitado este destino simplemente aceptando el exilio, Sócrates optó por permanecer fiel a sus principios hasta el final. Para él, huir habría sido un acto de cobardía y una traición a sus propias enseñanzas. En su discurso final ante el tribunal, Sócrates declaró que no temía la muerte y que estaba convencido de que el alma era inmortal. Expresó que quienes lo habían condenado tendrían que cargar con la culpa de haber matado a un hombre justo, mientras que él marcharía a lo desconocido, sin miedo y con la certeza de que había actuado con rectitud. La elección de Sócrates de aceptar la pena de muerte en lugar de escapar o retractarse de sus creencias ha sido interpretada como un acto supremo de coherencia moral. Para Sócrates, vivir una vida desprovista de principios era peor que la muerte misma. Al aceptar su destino, Sócrates se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual y moral, una figura que no estaba dispuesta a comprometer sus ideales por la mera supervivencia. El juicio de Sócrates, más que ser una simple cuestión legal, fue una confrontación entre el pensamiento crítico y el conservadurismo de una sociedad que, en tiempos de crisis, no estaba dispuesta a tolerar cuestionamientos. Sócrates fue, ante todo, un enemigo del status quo. Durante su vida, se dedicó a desafiar el pensamiento tradicional y a cuestionar la autoridad de aquellos que se consideraban sabios o poderosos. A través de su método de interrogación, conocido como la mayéutica, exponía las inconsistencias y la ignorancia de los políticos, poetas y ciudadanos que creían tener respuestas a las grandes preguntas de la vida. En una Atenas marcada por la tradición y la estabilidad política, sus cuestionamientos no solo desafiaban las creencias individuales, sino que también ponían en duda el fundamento mismo de la estructura social. No es sorprendente que, al desbaratar las certezas de las personas influyentes, Sócrates se ganara un sinnúmero de enemigos. Al criticar a los sofistas y no cobrar por su enseñanza, defendía una visión de la filosofía como búsqueda de la verdad y no como medio para ganar influencia o poder. Esto lo colocó en una posición única. Aunque admirado por algunos, muchos otros lo veían como una amenaza. La incomodidad que generaba en el orden establecido lo convirtió en un blanco fácil en una época en la que Atenas necesitaba encontrar culpables para sus problemas internos. En este contexto, Sócrates fue utilizado como un chivo expiatorio. Atenas había pasado por tiempos turbulentos. La guerra del Peloponeso dejó cicatrices profundas en la sociedad ateniense, con derrotas militares y un declive en su prestigio como potencia hegemónica. En medio de esta inestabilidad, el resentimiento creció,
y figuras públicas que no se alineaban con las normas o que no ofrecían soluciones claras a los problemas de la ciudad comenzaron a ser vistas como amenazas. Sócrates, al no encajar en los moldes tradicionales y al no dar respuestas fáciles, fue señalado como uno de los responsables de la crisis. El juicio de Sócrates, más allá de las acusaciones formales de corromper a la juventud o negar a los dioses de la ciudad, fue un reflejo de los miedos y tensiones de la Atenas de la época. La democracia ateniense, debilitada por sus fracasos militares y sociales, comenzó a mostrar signos de intolerancia hacia aquellos que, como Sócrates, desafiaban la conformidad. Sócrates representaba una amenaza para una sociedad que buscaba estabilidad, incluso si esto significaba sacrificar a quienes pensaban de manera diferente. La condena de Sócrates no solo fue una tragedia personal, sino también un símbolo de los problemas de una democracia que, en momentos de crisis, no supo cómo manejar la crítica y la disidencia. Su muerte mostró que, en una sociedad que había idealizado la libertad de expresión, aquellos que llevaban la búsqueda de la verdad al extremo podían ser vistos como peligrosos. Así, Sócrates no solo fue víctima de sus enemigos, sino también de una Atenas que, en su fragilidad, decidió silenciar a quien desafiaba su propia esencia. La muerte de Sócrates no fue el fin de sus ideas, sino más bien el inicio de su inmortalidad en la historia de la filosofía. Aunque el tribunal ateniense pudo haber silenciado su voz, sus discípulos, en particular Platón, se encargaron de preservar y difundir su pensamiento, transformando su maestro en una figura legendaria. A través de los diálogos de Platón, Sócrates se convirtió en un héroe filosófico, un símbolo del pensador que, en su búsqueda incansable de la verdad, está dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su vida. La obra de Platón no solo consolidó la importancia de Sócrates, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la filosofía occidental. El impacto de su muerte fue profundo y trascendió generaciones. Sócrates dejó una huella imborrable en el pensamiento filosófico al enfatizar la importancia de cuestionar, indagar y no conformarse con lo establecido. Sus enseñanzas impulsaron a filósofos como Aristóteles, y sus ideas influyeron en los principios de la ética, la lógica y la epistemología. Sócrates también sentó las bases del pensamiento crítico, invitando a las personas a desafiar las creencias incuestionables y a examinar su vida de manera constante. Su sacrificio por la verdad se convirtió en un poderoso ejemplo para futuras generaciones. Al negarse a renunciar a sus principios y aceptar la opción de exilio, Sócrates mostró que el compromiso con la verdad y la justicia no debe ser negociable. Su decisión de aceptar la muerte, aun cuando podía haber evitado su condena, demostró que el valor de una vida dedicada al pensamiento crítico es incalculable. Este acto lo convirtió en un mártir del conocimiento, inspirando a otros a seguir ese camino, incluso cuando conlleva grandes riesgos o sacrificios personales. Hoy en día, Sócrates es recordado como un ícono de la integridad intelectual. Su vida y muerte nos recuerdan que la búsqueda de la verdad y la justicia no siempre es fácil ni popular, pero es esencial para el progreso del pensamiento humano. Los grandes cambios, como los que él impulsó, no ocurren sin resistencia, y a menudo vienen acompañados de grandes sacrificios. En su legado, Sócrates nos enseña que el verdadero poder del pensamiento filosófico reside en su capacidad para cuestionar lo establecido, desafiar el status quo y, cuando es necesario, sacrificar todo por lo que es correcto. La condena a muerte de Sócrates fue el resultado de múltiples factores que convergieron en una Atenas marcada por la inestabilidad y la desconfianza. Su cuestionamiento al orden establecido, la crítica a los sofistas y su influencia sobre los jóvenes atenienses lo convirtieron en una figura incómoda para la sociedad de su tiempo. Además, su asociación con figuras polémicas y la acusación de no respetar a los dioses de la ciudad alimentaron el resentimiento hacia él. En el fondo, Sócrates representaba una amenaza para aquellos que deseaban mantener el status quo,
ya que su filosofía desafiaba las normas tradicionales y exponía las fallas de los poderosos. Al aceptar su condena en lugar de exiliarse, Sócrates transformó su muerte en un acto final de coherencia con sus principios. Su sacrificio marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano, ya que dejó un legado de cuestionamiento crítico y de compromiso inquebrantable con la verdad. Aunque sus enemigos lograron eliminar al hombre, no pudieron borrar sus ideas, que continuaron floreciendo a través de sus discípulos, y en particular de Platón. La historia de Sócrates sigue siendo profundamente relevante en el mundo actual. En una era donde a menudo se castiga a quienes desafían las normas o se cuestiona el poder, su vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestras convicciones y de ser valientes en la búsqueda de la verdad. Sócrates nos enseñó que las injusticias no deben ser aceptadas sin más, y que defender lo que es correcto puede requerir sacrificios personales. Su historia es un recordatorio eterno de que el progreso humano depende de la capacidad de cuestionar, pensar críticamente y tener el coraje de desafiar las estructuras que intentan sofocar la verdad. Al igual que en la Atenas de Sócrates, hoy en día el mundo necesita voces que, sin miedo a las consecuencias, se atrevan a señalar las inconsistencias, a cuestionar las injusticias y a defender el pensamiento libre. Su legado es una invitación para todos nosotros a ser valientes frente a la adversidad, a vivir con integridad y a defender nuestras creencias, sin importar el costo. Si esta historia te ha hecho reflexionar y te ha inspirado a cuestionar el mundo que te rodea, suscríbete al canal para más contenido sobre filosofía y crecimiento personal. No olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos seguir explorando las grandes ideas que han transformado el pensamiento humano.